Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a clase de Zohar Parshat Bo. De antemano les pido disculpas por el ruido de fondo. Estoy justo entre reuniones en la oficina móvil de todo el mundo, que es Starbucks, así que puede ser que se escuche un poco el ruido de fondo de la gente, de las máquinas de café, pero bueno, parte de... parte de cuando uno enseña Kabbalah y lo hace de hobby, hay que a veces eh, intercalarlo con el resto de la vida. La porción de esta semana tenemos, la porción literalmente se llama Bo. Bo quiere decir ven de venir. Y el tema central de la porción, el tema central de esta semana es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora nosotros hablamos ya muchas veces de, y digo muchas veces porque no es solo respecto a la porción o al comienzo del libro de Shemot, en donde hablamos sobre el tema del significado de estos son los hijos de Israel que descienden a Egipto. Y lo hablamos esencialmente en el curso inicial, en la explicación básica de cuando uno se pregunta qué hacemos acá, qué estamos haciendo en este mundo, para qué nacimos, por qué un cuerpo encarna, un alma encarna en un cuerpo. Y explicamos ya muchas veces que toda la historia del descenso de Egipto, más allá de que esto pudo haber ocurrido históricamente y tiene un significado y había una razón por la cual ocurrió, que también la explicamos, el extraer todas las chispas de luz que estaban atrapadas en Egipto, y también ya explicamos por qué Egipto y no otro lugar, ¿sí? Por qué estas almas que surgieron a partir de del desperdicio de las emisiones de semen de Adán, el primer hombre, durante los 130 años de separación. ¿Por qué fueron a parar a Egipto? ¿Sí? Y tal vez hoy de lo que vamos a hablar aparezca el tema. Todo ese proceso llevó, y todo el proceso de evolución del ser humano llevó a esta necesidad de la encarnación de un alma en un cuerpo para que pudiera esa persona, ese hombre, pudiera aprender a tomar control sobre la energía o la inteligencia de la materia y adueñarse, por decirlo de alguna forma, de su existencia. Para la mayoría de los seres humanos del mundo, el cuerpo humano dicta lo que él necesita, lo que él quiere, lo que él necesita, lo que quiere, el motivo por el cual hace las cosas, y utiliza la energía del alma, de los distintos aspectos del alma, para lograr eso que quiere. Lo explicamos ya muchas veces, lo explicamos de hecho en el curso intermedio, que no es posible que un ser humano haga una acción, perdón, no es posible que el ser humano haga no es posible que el ser humano haga una acción sin consumir una parte del nivel de alma que conocemos como Nefesh. No es posible que hable sin consumir una parte del alma que conocemos como Ruach. Y no es posible de que tenga pensamientos profundos sin que esté consumiendo una parte de su Neshama. Con lo cual,
para la mayoría de la gente que vive en este mundo, la vida se trata de utilizar esa energía primordial que le brinda el alma, que es lo que le da vida a la materia, para conseguir que la materia sea reconocida y consiga lo que quiere, exprese un deseo. Y el deseo que expresa es un deseo animal. Ahora, cuando la persona empieza en un proceso de crecimiento espiritual, descubre que, ojalá, ¿no? Descubre que no solo tiene la posibilidad de controlar a su cuerpo, sino que todo lo que el cuerpo le dice que él necesita para sobrevivir es justamente lo que lo mata, es justamente lo que lo lleva a la muerte. Y el máximo de la libertad o de la liberación es en realidad el liberarse del poder que tiene el ángel de la muerte, o la energía en sí de la muerte. En la porción de la semana que viene, que es la porción que corresponde a la apertura del Mar Rojo y a lo que ocurre después de la salida de Egipto, el Ari explica claramente que esta idea de salir de Egipto bíblicamente, cuando uno lo relaciona respecto a esto que explicamos que es la encarnación del alma en el cuerpo, se refiere a la muerte y a lo que ocurre, todo ese proceso en la historia que aparece de que el faraón los persigue y llegan al mar y todo esto es cómo viaja el alma una vez que se libera del cuerpo. Pero todo eso es dentro del contexto de la encarnación. Y por otro lado, dentro del estudio de la Kabbalah y del Talmud y de la Torah en general, tenemos esta idea de que hay un día de una redención final. El día del fin de la corrección del Gemara Tikkun. Y primordialmente lo que los sabios nos explican es que de lo que se trata es de ganarle al ángel de la muerte. Es decir, que en el momento del fin de la corrección, de la redención final, la gente no va a tener que morir. El cuerpo va a vivir por siempre. Y la razón por la cual el cuerpo va a vivir por siempre es porque cuando la persona logra que su alma sea la que está en control y no el deseo egoísta del cuerpo, no el cuerpo en sí, la única inteligencia que hay en el alma es la vida misma. Y lo que le pasa a la mayoría de las personas es que interpone el cuerpo entre el alma y la fuente de sustento que sostiene a esa energía perpetua del alma. Es decir, al interponer frente al alma el deseo egoísta del cuerpo, lo que están haciendo también es interponiendo una barrera entre el alma y el lugar desde donde el alma se conecta con la energía de la inmortalidad. A eso se refiere que en Egipto el cuerpo tiene un rey que no conoce a Yosef, es decir, que piensa que el sustento viene del entorno físico y hace todo lo que puede para conseguirlo, y desconoce que hay otro rey que se llama Yosef, que simboliza la Sefirá de Yesod, o del comienzo del Seiranpin, que es el primer mundo metafísico por encima del mundo de acción, del mundo de Olam Asiá. El verdadero propósito de la redención final es llegar al punto en donde la persona siente, sabe y permite que lo único que dicte sean los deseos del alma, que el único deseo que tiene, porque el alma es una parte de la luz, el único deseo en sí que tiene es el deseo de dar, y esclaviza al cuerpo. ¿Sí? La mayoría de nosotros hoy somos esclavos del cuerpo, porque
nosotros somos el alma y, y el cuerpo nos esclaviza. Desde lo más tonto, desde tener que ir al baño, desde tener que comer un par de veces por día para poder actuar. Si no, estamos una gran cantidad del tiempo trabajando en función de lo que el cuerpo quiere. Y va a llegar un momento en donde vamos a poder hacer que el cuerpo trabaje para nosotros. Y la ventaja de eso es que es solo un cambio de conciencia. No es que necesitamos hacer que el cuerpo se muera de hambre. Bueno, de hecho, muchas de las cosas que vemos hacer a los grandes maestros espirituales, largos ayunos, atravesar ciertas carencias físicas, es solo con el propósito de conseguir adiestrar al cuerpo. No es porque eso es necesario y ese es el tipo de vida que va a tener la persona después. De hecho, cuando el cuerpo sea esclavo del alma, el alma no tiene no conoce otra ley que no sea la ley de la Torá. Y si se acuerdan, lo explicamos todos los años cuando hablamos sobre las leyes que rigen sobre los esclavos de acuerdo a la Torá, la persona se supone que le tiene que dar al esclavo todo lo mejor que tiene. Es decir, el día que el alma es esclavo del cuerpo, el cuerpo le saca al alma hasta su propia fuerza de vida. El día que el cuerpo sea esclavo del alma, el alma lo va a llevar a sentir todos los placeres puros y verdaderos de la creación sin que esto le haga mal. Porque el deseo del alma es dar, con lo cual le va a dar al cuerpo y le va a dar esa experiencia para que revele luz para los demás. Hoy el cuerpo quiere esa luz porque le da placer simplemente. Entonces, por un lado, la porción de Bo, en donde vamos a tener las últimas 3 plagas y la salida de Egipto, está relacionada con la salida del cuerpo cuando la persona muere, cuando nosotros nos vamos de este cuerpo y lo dejamos. Pero también está relacionada con la liberación de cualquier tipo de esclavitud o de Egipto en un estado más pequeño. Puede ser cualquier tipo de carencia, porque Egipto lo que simboliza es eso, la esclavitud o la carencia. Está también relacionado con la misma energía que se revela en Pesaj, el día 15 de Nisan, que tienes que poder de sacarte de alguna esclavitud en particular, con lo cual esta es una semana sumamente poderosa. Pero también tiene un aspecto de conexión con la Geulá, con la redención final, con la liberación del dolor, del sufrimiento como medio de aprendizaje. Ahora, una de las cosas más notables que tiene esta porción, permiso, es que el comienzo de la porción comienza diciendo Dios le dijo a Moisés, ven al faraón. Esta no es la primera vez que aparece esta frase, de hecho creo que es la 4ª vez. 3 veces en la porción anterior, cuando Dios quiere corregir la forma en cómo Moisés se conduce con el faraón y quiere que le diga algo nuevo, quiere que le vaya a reclamar que libere al pueblo. En lugar de decirle, Moisés, anda lo del faraón y decirle que haga tal cosa o pedirle tal y tal otra, lo que le dice es, ven al faraón. Y tenemos que entender que ya explicamos el año pasado el tema que el Zohar explica acerca de este gran cocodrilo que lo lleva,
que Dios lo lleva a Moisés a ver, por eso le está diciendo ven, ¿no? Y que es conflictivo, por decirlo de alguna forma, esta idea de que Dios habla con Moisés y le dice que vaya a donde está el faraón, porque da de entender que el faraón está en el mismo lugar en donde está Dios. De todas formas, más allá de ese entendimiento, el entendimiento más cercano a nosotros es que cuando se trata de liberarse de algún tipo de esclavitud, de algo que te perturba, que te oprime físicamente, mentalmente, no es algo que uno tiene que ir a hacer, es algo que uno tiene que venir. ¿Sí? La clave de esa esclavitud o de ese yugo que la persona siente, sea físico, emocional o simplemente intelectual, es algo que tiene adentro, y en el lugar en donde realmente lo puede combatir es es viniendo hacia sí mismo, no yendo hacia el tercero, hacia alguien de afuera. Esta sección que vamos a explicar del Ari es una especie de continuación de la semana pasada, en donde el Ari nos explicaba el concepto de que el faraón no reconocía el nombre Yud-Kei-Vav-Kei, que el faraón solo reconocía el nombre Elohim, es decir, la percepción que él tenía de Dios era desde un lugar de reconocer que Dios o el Creador existe, pero reconocerlo solo a través de la naturaleza, del mundo físico o de la consecuencia que hay en las leyes de causa y efecto. Entonces, habíamos ya leído una sección la semana pasada que explicaba esto. ¿Sí? Donde decíamos que el faraón solo creía en las leyes de la naturaleza, no es que creía en dioses, el agua, el sol, sino que entendía que cómo funcionaba el sol, la lluvia, lo que a lo mejor en otras mitologías se entendían como los dioses de la naturaleza. Él sabía que estos eran aspectos de interacción entre el único Dios, la única fuerza que existía, y este mundo físico, es decir, era el medio que utilizaba el Creador para ejecutar las leyes de causa y efecto, el castigo y la recompensa, por decirlo de alguna forma. Y el Ari dice, la razón por la cual le pasaba esto al faraón es porque él recibía sustento, lo que lo sostenía no físicamente sino espiritualmente. Él recibía sustento y su conciencia desde el cuello, desde el cuello de Zeir Anpin. Se está poniendo ruidoso nuestro Starbucks porque ya son las 7 de la mañana y cuando llegué creo que eran 6 y algo, ahora ya son 7 de la mañana y está empezando a concurrir el público. Ok. Entonces decíamos que la razón por la cual él sentía esto es porque él se alimentaba del cuello del Zeir Anpin, es decir, del lugar en donde está Da'at, en donde están presentes, explica el Ari, las 3 mentalidades que son conocidas como el jefe de copas, el jefe de panaderos y el jefe de carniceros. Ahora escuchen esto. Dice, la conciencia del intelecto es totalmente
pero así utiliza la palabra, totalmente diferente de la conciencia de la emoción. Repito, la conciencia del intelecto es totalmente diferente a la conciencia de la emoción. Entonces, para que una idea le dé vida a una emoción, la conciencia intelectual debe ser reducida grandiosamente. Voy a leer esto, es sumamente importante entender esto, porque en realidad la gran parte del curso intermedio y de los secretos místicos del éxito están basados, que dictamos en Kabbalah aplicada, están basados en esta sección que vamos a leer. Dice, la conciencia intelectual es totalmente diferente a la conciencia de la emoción. Entonces, para que una idea le pueda dar vida, ¿sí?, o le pueda dar nacimiento a una emoción, la conciencia intelectual debe ser reducida grandiosamente. O sea, se tiene que reducir de algo inmenso, tiene que reducirse a algo muy pequeño. Cuando esto ocurre, dice, cuando esto ocurre y solo escuchen esto, cuando esto ocurre y solo cuando la conclusión sinóptica de la parte intelectual intrínseca en la idea permanece, o sea, cuando uno puede reducir toda la idea a algo muy, 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 muy pequeño, ¿sí?, y la parte, digamos, más importante, lo que la persona quería dar, eso es lo que es lo más importante, se mantiene viva en la idea, entonces la conciencia del individuo es lo suficientemente libre de sus preocupaciones intelectuales, que lo harían reaccionar emocionalmente a ese concepto. Cuando una persona tiene una gran idea, algo que está que puede hacer que descienda a este mundo, las grandes ideas nunca son ideas egoístas. Las grandes ideas son siempre ideas de hacer algo grandioso por los demás, por el mundo. Ahora, eso tiene que reducirse de la forma en cómo actúa en la cuestión esta del cuello, de Da'at, es porque el intelecto es algo enorme, nuestra cabeza es muchísimo más grande de lo que físicamente parece, y para que genere, para que eso que no tiene materia alguna, pero que es una tremenda cantidad de energía, genere una emoción que lo acompañe, necesita reducirse. El cuello es una especie de embudo espiritual que lo que hace es que al restringir la vía del fluido y comprimirlo, esa compresión genera estrés y genera un aumento de velocidad y presión, ¿sí? Es como si fuera un tanque si uno tiene un tanque de cientos de miles de litros de agua y hace que ese agua salga por una manguera, por un ducto pequeño, lo que termina ocurriendo es que sí, no pueden salir los cientos de miles de litros de agua por ese lugar pequeño, pero el agua que va a salir de ahí va a salir con una presión que probablemente incluso haga temblar o vibrar al ducto, ¿sí? El cuello está pensado para que
la energía de la idea cuando las ideas son grandiosas, y también cuando son egoístas pasa lo mismo, la idea se comprime hasta que la compresión de ese fluido empieza a generar vibraciones, y esas vibraciones es lo que nosotros llamamos emociones. Ahora, si la persona es capaz de que cuando eso se reduce, es decir, no es que si la persona es capaz, si la idea es una idea que es altruista y que es para hacer un gran cambio o darle algo grandioso al mundo, el, el, la emoción que va a producir, la forma en cómo se contrae, por decirlo de alguna forma, perdón, si la persona puede lograr que lo único que quede sea la conclusión intelectual intrínseca en el deseo de dar de la idea y no el resto de los detalles, dice, la conciencia del individuo va a poder ser libre de cualquier preocupación intelectual previa a esta nueva idea y va a tener una reacción emocional acorde, ¿sí? Acorde al concepto de la idea. Es decir, si la persona logra decir a mí, de todo esto que acabo de ver, lo único que me importa es lo que yo voy a dar, lo que tengo para hacer por el mundo, y cuando se reduce eso, es lo único en lo que él piensa, y no piensa en nada para sí mismo, va a generar emociones que sean afines a esa idea, y esas emociones lo van a hacer que se deshaga de cualquier tipo de preocupación intelectual previa a esta idea que pudiera ser contrario a la realización de la idea misma. Es decir, la persona puede estar, no sé, pensando que no tiene suficiente dinero para comer y que tiene una enfermedad y que tiene problemas con su familia y un montón de cosas, y de golpe encuentra una idea grandiosa de algo que tiene que puede hacer por el mundo. Si logra concentrarse solo en el aspecto de lo que él tiene para dar a través de esa idea, cuando esa idea descienda y se convierta en emoción, la emoción que va a sentir lo va a hacer que se deshaga de cualquier preocupación intelectual previa al haber tenido la idea. Es decir, se va a olvidar de que tiene hambre, de que tiene problemas, de que está enfermo, y como se va a olvidar, va a dejar de estar enfermo, le va a dejar de... en lugar de preocuparse por el tener para comer, se va a preocupar para conseguir, no sé, el dinero para llevar a cabo esa idea, con lo cual automáticamente también va a tener para comer, ¿sí? Ahora, para conseguirse comida él no es muy bueno, ¿sí? No tiene mucha capacidad, por la razón que sea. Pero para conseguir dinero, para llevar a cabo ese proyecto, en eso sí va a ser eficiente. Y evidentemente si va a poder hacer eso, también va a tener para comer. Ahora bien, dice, tenemos que saber, dice Lari, que este proceso de constricción tiene un cierto nivel de peligro que es inherente al proceso mismo. Dice, y este es que el total de la realización intelectual que estaba presente cuando
la conciencia estaba enfocada en la idea misma, puede llegar a ser olvidada, ¿sí? El, el, el proceso del paso de la idea hacia la emoción a través de Ta'at, a través del cuello o de este proceso de constricción, conlleva siempre el peligro de que en ese proceso la persona se olvide de la idea misma, ¿sí? Se olvide del sentido, es decir, una vez que empieza a comprimirse, hay una pelea entre la conciencia del dar y del recibir, y es muy probable que la persona olvide verdaderamente qué era lo que tenía para dar. Dice, ¿y esto cómo sabemos que esto ocurre? ¿Esto o cuándo ocurre? Esto ocurre cuando la persona es vulnerable a todo tipo de ideas desasociadas y de reacciones o respuestas emocionales distorsionadas. Es decir, de lo que está hablando acá es, la persona puede tener esta gran idea, lo ideal es que logre pasar este proceso de constricción de la idea para convertirla en realidad, y cuando eso es así, la persona va a ser libre totalmente de cualquier intelecto anterior que lo preocupara o lo hiciera reaccionar emocionalmente, pero ese proceso de constricción en sí mismo está hecho para ver qué tan fuerte la persona es respecto a lo que quiere dar. Y la persona tiene que saber que en ese momento puede ser vulnerable a ideas que lo traten de... si la persona va con una idea de... siempre cuento siempre cuento esta historia, una persona conocida, el tipo sale a buscar dinero, financiación para un proyecto, no voy a decir que era humanitario, pero era un proyecto que tenía mucho para dar, era realmente una idea novedosa respecto a una aplicación, una cosa para hacer en internet. Pero se necesitaba una cantidad de dinero interesante para poder, para poder llevarlo a cabo. Vamos a esperar un momento que hay una mudanza de sillas aquí alrededor que está haciendo mucho ruido. Ok. Ya, se ve que ya pasó el rush. El rush en el desayuno porque ya se está yendo todo el mundo. Ok. Entonces la persona tenía esto que era realmente algo novedoso y algo que podía ser muy exitoso. En el proceso de salir a conseguir dinero, encuentra que una de las formas de financiar su proyecto es hacer A, B y C en el mercado financiero. Me lo encuentro 2 o 3 años más tarde. Le digo, ¿y cómo te fue con el proyecto? Entonces dice, y estábamos todavía ahí. Le digo, pero no parecía algo tan difícil. ¿Qué pasó? ¿No conseguiste el dinero? No, en realidad no es que no conseguí el dinero, sino que resulta que el tipo hace 3 años hacía 3 años que estaba viviendo de de esa manipulación financiera que había logrado hacer, que en realidad había tenido la idea de hacerlo buscando la financiación para su proyecto, pero en el camino se perdió, ¿sí? En el camino, como tuvo que pasar por Egipto, le gustó Egipto, ¿sí? Le gustó Egipto y se quedó a vivir en Egipto. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Muchas veces lo que vinimos a hacer a este mundo,
para la mayoría de la gente, por lo menos para la gente que escucha esta clase, que si tienen el interés de estudiar Kabbalah, seguramente vinieron a hacer cosas grandiosas en este mundo, pero en el proceso se quedan a vivir en el proceso, se quedan a vivir en alguna estación del proceso por miedo a seguir. Y el miedo a seguir no es otra cosa más que falta de amor por aquello que tenían para dar. Y lo que termina sucediendo es que se olvidan de la idea original que era para lo que realmente vinieron. Es larguísima la historia, pero es la historia que hemos contado muchísimas veces del tipo que va a la isla donde la arena está hecha toda de diamantes y que el tipo fabrica velas. Seguimos. Ok, dice anatómicamente, bueno, esto le explica algo que ya lo fuimos explicando. Dice, anatómicamente, este pasaje de la idea hacia la emoción es el pasaje entre la cabeza hacia el corazón. Y el lugar por donde tiene que pasar es lo que nosotros llamamos garganta. Dice, y si uno ve la proporción que hay entre el pecho y la cabeza, la garganta es un lugar estrecho entre medio de estos dos. Dice, la parte frontal de la cabeza, particularmente la cara, refleja la expresión completa del intelecto, ¿sí? Uno se da cuenta enseguida, uno le ve la parte de atrás de la cabeza a una persona y no sabe qué está pensando o qué le pareció lo que escuchó. Pero cuando uno ve la expresión de la cara de una persona, la persona te puede estar diciendo una cosa y uno está leyendo en su cara que lo que en realidad piensa es algo distinto. Porque la parte, el frente, la parte frontal de la cabeza, la cara, es la expresión completa del intelecto. Por eso está escrito, dice Larí, la sabiduría de un hombre es lo que ilumina su cara. ¿Sí? Todos habrán visto que es muy común escuchar a gente decir, no, es una persona oscura. ¿Sí? ¿Cómo oscura? Yo lo veo y es blanquito, rubio, de ojos celestes. No, pero ¿no ves que es una persona muy oscura? ¿Sí? Cuando una persona no tiene crecimiento espiritual, cuando es, no sé, lo que la gente le llama una mala persona, es muy común que se utilice este término de una persona oscura. Y en Eclesiásticos 8.1 está escrita esta frase que dice, la sabiduría de un hombre ilumina su cara. Dice, el cuello es parte de la parte de atrás de la cabeza. Dice, si uno presta atención, la cabeza y el cuello están alineados atrás y respecto a la cara está más adelante que el cuello. Dice, el cuello es parte de la parte de atrás de la cabeza. Y no se toca, no está en contacto constante con la parte de enfrente que simboliza la conciencia. Y es por eso que este pasaje implica un cierto peligro, porque por la parte que baja el intelecto hacia el corazón, no es por la parte de la cara que es donde se refleja la mayor cantidad de la luz de la idea. Cuando una persona tiene una idea grandiosa, uno ve que se le ilumina la cara, ¿sí? Pero esa iluminación está en el frente y el lugar por donde desciende el intelecto es por atrás,
Dice, por eso es que eh, al cuello es llamado Egipto o el faraón, y también por eso es que se dice que el faraón está sentado, el lugar desde donde se alimenta es desde el cuello de Zeir Anpin, puesto que la palabra paró está compuesta de las mismas letras que Aoref. Aoref quiere decir el cuello. Dice, los tres principales canales que descienden desde el cuello son la garganta, la tráquea y el esófago. Dice, estos tres conductos es lo que anteriormente llamábamos el jefe de copas, el jefe carnicero y el jefe de carnicero, copas y y panadero, perdón, de todos esos que me debería haber acordado más viviendo en una familia de panaderos. Ok, estos tres conductos corresponden a Jochma, Binah y Da'at, que es lo que lleva que es lo que lleva la emoción, perdón, lo que lleva el intelecto a convertirse en una respuesta emocional. Bueno, parece que tenemos una segunda etapa un segundo inflow de gente, perdón por el ruido. Se están sentando. En un segundo van a dejar de mover todas las sillas. Ok, ahora estas tres mentalidades, dice Lari, son tres nombres Elohim, ¿sí? Tres nombres de Dios que simbolizan la constricción de la divinidad a un contexto de naturaleza, ¿sí? a un contexto de juicio. Por eso es que son llamados los ministros del faraón. La tráquea, el esófago, todo esto lo que hacen es que le distribuyen al resto del cuerpo la idea, y así es como la idea llega a todas las células y deja una memoria, y hace que se convierta el intelecto en una cosa natural en parte del cuerpo. Son en realidad ministros del faraón, trabajan para el cuello. Dice, y como el faraón no recibía sustento de estas tres intelectos en su manera expandida, que serían tres nombres Abaya, tres nombres Yud-Kei Vav-Kei, él no lo podía reconocer, no podía ver este otro aspecto creativo de Dios, del creador. Puesto que cada vez, escuchen esto, cada vez que el nombre Abaya, el nombre Yud-Kei Vav-Kei, se manifiesta en su forma completa desde el intelecto hacia la emoción, las fuerzas del mal son totalmente aniquiladas. Es decir, el deseo egoísta es totalmente eliminado. Cada vez que se manifiesta la capacidad creadora de un ser humano y la persona logra ganar la batalla de cómo desciende esa emoción, ese intelecto a la emoción, el mal es eliminado, ¿sí? Literalmente así es como está escrito, dice, las fuerzas del mal son eliminadas, es decir, la fuerza que tiene el deseo egoísta en dominar a la persona y en llevarlo hacia la muerte, pierden la batalla.
Dice, y esto era algo que el faraón no conocía, nunca lo había hecho. Dice, ¿cómo se logra esto? Dice, siempre y cuando el desarrollo intelectual del concepto divino que había dentro de la idea. El concepto divino siempre es lo que puede crear o lo que puede hacer por el mundo. Dice, siempre y cuando el desarrollo intelectual del concepto divino que estaba retenido o contenido en la idea es llevado hacia la emoción, no hay posibilidad alguna, dice, no hay posibilidad alguna que el mal forme parte de ese proceso. No te puede salir algo mal, no puede... viste que cuando la gente tiene miedo y dice, pero no sé, me irá a salir, no te irá a salir. No, si tenés miedo es porque no amás la idea, o no amás el dar, y no... no mantuviste la parte divina de la idea, que es el que era lo que tenías para dar. Y por ende tenés afinidad de forma con el mal, con lo cual te pueden pasar cosas malas. Es probable que no te salga, que no funcione, que puede pasar algo malo. Ahora, cuando la persona sabe que lo que está haciendo es esa idea divina de no sé, de salvar vidas, de mejorar el mundo, de eliminar un aspecto del caos en el mundo, no le pueden salir las cosas mal. No es posible. Y cuando le salen mal, tiene que evaluar la idea, evaluar si sigue fiel a la idea o si comenzó a ver lo que hace desde un lugar de deseo egoísta. Dice, puesto que sería totalmente incongruente de que algún aspecto de... the chairs you can take them, yeah, no problem. Dice, puesto que sería totalmente incongruente que alguna fuerza del mal pudiera transgredir y dañar a una inteligencia que proviene del creador mismo. Un segundo, que quiero entender bien esta frase. Dice, solo cuando la revelación de la divinidad es simbolizada por el nombre Yud-Kei Vav-Kei se ha ocultado, es decir, por alguna razón la persona la cubrió con su idea egoísta, y ocultado un nivel oculto de la divinidad, es el nombre Elohim. Entonces solo en esa oportunidad la fuerza del mal puede sobreponerse sobre lo divino y interrumpir o modificar el camino de la realización. Es decir, no dejó de ser algo divino, pero como la persona está pensando en términos egoístas, en términos del cuerpo, y el cuerpo está relacionado con el nombre Elohim, porque es parte de lo que es nuestra naturaleza física, dice, ahí es a donde la persona le da apertura para que las fuerzas del mal se interpongan en el camino y haga que algo salga mal.
Ahora bien, dice, incluso cuando el faraón reconocía la existencia del nombre Yud-Kei-Vav-Kei debido a las plagas que constantemente lo visitaban, él solo seguía queriendo darle entidad al aspecto de juicio que había detrás de este Dios. Estoy buscando una sección de esto, porque esto solo sigue explicando lo mismo. Un segundo. Ok, esta es la parte que quería encontrar. Cuando Dios habla con Moisés y le dice que venga hacia él, cuando Dios habla con Moisés y le dice que venga hacia él, hacia donde está el faraón, le dice, para que yo pueda poner mis signos, o estos signos, en él. ¿Sí? No tengo acá el texto en hebreo, justamente no tengo un Humash acá conmigo. Pero tengo un Zohar un Zohar de la parasha de la semana, y seguro. Ok, dice, Dios habló con Moisés diciéndole, ven al faraón, puesto que yo he endurecido el corazón del faraón. Ok. Y dice, para que yo ponga mis otiot, ototai, literalmente la frase lo que dice es mis signos, signos es la traducción, pero hay una particularidad que la forma en cómo lo dice, en cómo está utilizada esta palabra. La palabra ot es letra, con lo cual pareciera que lo que está diciendo es, ven al faraón, puesto que yo he endurecido su corazón, para que pongas en él, no dice sobre él, dice en él, pudiera decir mis signos, pero también puede decir mis letras, ¿sí? Porque ototai, otot sería signos, o sería también el plural de la palabra letra, diría letras, para que yo ponga mis letras, pero como dice mis letras, ototai, también puede ser leído otot yud, es decir, 10 letras. Sé que para ahí suena un poco extraño, pero no se preocupe. Entonces dice así. Dice la palabra mis signos, ototai, puede ser dividido en dos palabras. Otot, signos, o el plural de letras, y la letra yud.
Dice, siendo que la letra Yud tiene el valor numérico 10, uno puede interpretar dos cosas. Una, que está hablando de las 10 signos o las 10 plagas de Egipto, pero en realidad el verdadero sentido místico de esta frase es para que yo pueda poner estas 10 letras en él. ¿Sí? Dios le dice a Moisés, venía el faraón para que yo pueda a través de Moisés poner estas 10 letras en el faraón. Dice, estas 10 letras se refiere a al deletreo completo del nombre Yud-Kei-Vav-Kei. Cuando uno deletrea el nombre, cada una de las letras, que son 4, pero uno las deletreas Yud, ¿sí? Las letras internas para construir el sonido de la letra, en total son 10 letras. Dice, puesto que lo que Dios entendió que era lo único que iba a hacer que el faraón los dejara salir, era el poner en el faraón el nombre completo de Dios, el nombre Yud-Kei-Vav-Kei completo. Dice, como ya saben, y esto hay que leerlo cuando habla del faraón, hay que pensar que lo está diciendo acerca nuestro, ¿eh? Dice, como ya saben, el faraón se adhiere a sí mismo a Zeir Anpin de la santidad, en el nivel del nombre Elohim. Es decir, la mayoría de nosotros, de la gente, cuando estamos en esa conciencia de Paró, del faraón, nos adherimos a Dios, queremos adhesión con Dios, pero como estamos nosotros desde un lugar de juzgar a los demás, de un lugar de juicio, nos adherimos a Dios, pero solo en el nivel del nombre de Elohim, que es un nivel de conciencia restringida. Cuando el nombre Yud-Kei-Vav-Kei se manifiesta de forma completa dentro de este nombre Elohim, este nombre Elohim es totalmente anulado. Y esta es la razón por la cual dice, para que yo ponga estos signos adentro de él y no sobre él, como parecería, porque las plagas caían sobre Egipto. ¿Sí? Entonces se entendería que diga que para que yo ponga mis símbolos o mis signos, refiriéndose a las plagas, sobre él y no en él. Y dice, con lo cual dice Lari, dice, si bien muchos tratan de traducir, de interpretarlo de una manera más mística, diciendo no, se trata de sobre él, o es porque, como por ejemplo la plaga de las ranas que las quemaron en los hornos y pensaron que así se habían deshecho de ella, y cuando comieron pan comenzaron otra vez les empezó a salir desde adentro las ranas. Hay toda una interpretación de distintos intérpretes de la Torá que dicen de que por eso dice que los ponga en él como adentro, y sin embargo el Ari dice no, acá literalmente lo que dice es el sentido místico, ¿sí? Que es algo que tenía que ocurrir de manera interna.
Segundo. Okay. El Ari entra ahora en toda una explicación técnica de numerología de las últimas 3 plagas y la relación que hay entre las últimas 3 plagas y entre las últimas 3 plagas y los nombres de la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero la parte importante, creo, son dos puntos finales y con esto concluimos. Una es que la última plaga, que es la que corresponde al nivel de Keter, que es la que hace que finalmente salgan de Egipto, se llama Makat Bejorot, la plaga de los primogénitos, es la muerte del Bejor. Y antes de que ocurriera la plaga, Dios le entrega un primer set de preceptos a Moisés que tiene que ver con los meses del año. ¿Sí? Lo llama 2 semanas antes de Rosh Chodesh Nisan y le dice: este Rosh Chodesh, este mes, va a ser para ustedes la cabeza del mes. Y le enseña que el mes de Aries es el primer mes del año, de la rueda astral, y le da el precepto de los mandamientos relacionados a los meses del año y a las festividades. Inmediatamente después, el siguiente set de preceptos que reciben apenas salen de Egipto, pero que todavía no están fuera de la tierra de Egipto. Es decir, el faraón los dejó ir, pero están viajando y todavía no cruzaron el Mar Rojo. Es decir, no se liberaron del todo. Por lo menos ellos no saben que el faraón los viene a perseguir, pero en realidad no se han terminado de liberar. Dios le dice a Moisés, le da el precepto de la consagración de los primogénitos. Y sabemos que primero que nada, que la palabra Bejor son las mismas letras de Keter, Reshit, Jochma y Binah. Las mismas letras de la palabra Bejor, primogénito, son las letras que corresponden a las iniciales de los 3 intelectos sin Da'at, ¿sí? A su vez, hay lugares en los textos cabalísticos donde se refieren a la sefirá de Jochma como primogénito. ¿Por qué? Porque la primera emanación que hubo desde Keter, digamos, el primer hijo que tiene Keter, que es lo que representa la verdadera esencia de Dios, es este hijo llamado Jochma, que es lo que nosotros conocemos como la idea bíblica de Dios. Y como es lo primero que surge de Keter, es llamado Jochma. Y el precepto dice: consagra para mí Kol Bejor, en términos prácticos es como decir que Dios le dice al hombre: tu verdadero trabajo en la tierra, que es algo que nadie más lo puede hacer, es consagrar las ideas, es hacer que las ideas sean lo que el principio Reshit Jochma. Reshit Jochma quiere decir el principio de la inteligencia. ¿De cuál inteligencia? De la inteligencia que va a permear el resto del cuerpo. Y sé que no es fácil lo que voy a proponer, pero si queremos ser libres, incluso de la energía de la muerte,
el lugar en donde tenemos que empezar a trabajar, y es un lugar que nadie más conoce, nadie más te puede juzgar y saber si lo estás haciendo bien o mal, y es algo que uno no lo puede fingir. Uno puede fingir ir a voluntariar y decir que lo está haciendo altruistamente, ¿sí? Todo lo que uno hace físicamente lo puede fingir, pero uno no puede fingir si consagra o no su pensamiento. Solo uno lo sabe, si eso que está pensando, eso que está permitiendo que termine convirtiéndose en todo lo que va a poblar, ¿sí? El primogénito es el primero, pero de ahí hay toda una población que sale. Si está consagrado a la luz, si está consagrado al bien de la creación o a propagar más conciencia del cuerpo. Solo uno lo sabe. Y si realmente anhelamos la libertad, si anhelas la libertad de la esclavitud llamada soledad, si anhelas la libertad de la esclavitud llamada pobreza, de la esclavitud llamada enfermedad, de todos esos niveles de esclavitud, uno tiene que empezar, y es la única solución, uno tiene que empezar a honestamente analizar y comenzar a eliminar todo aquel pensamiento que no es una consagración divina. Gente, me tengo que ir. Tengo una reunión en 10 minutos. Muchísimas gracias. Jodesh Tov, porque no los vi en persona este último Rosh Hodesh, a la gente de Buenos Aires, y Jodesh Tov a la gente de todo el mundo. La semana que viene clase del Zohar en Puerto Vallarta, así que la gente que nos ve desde Puerto Vallarta, no se olviden, Biblioteca Los Mangos, próxima clase del Zohar, la que viene es Beshalach, la próxima después de Beshalach en el DF, y la siguiente en Mérida, así que los que quieran acercarse, pónganse en contacto con los grupos de cada una de las ciudades a través de la información que ya está publicada en Facebook. Gente, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.